13 de agosto de 1519 se encontraron en la Gran Tenochtitlán el emperador Moctezuma y Hernán Cortés. Y hoy, todo lo que conocemos y amamos de México es producto de ese encuentro. Ahí comenzó el nacimiento de México. Así que ahora, a 200 años de la verdadera independencia, vale la pena reflexionar sobre el papel que le hemos dado a Hernán Cortés en nuestra historia. Y es que las personas, como los países, somos resultado de la historia que nos contamos de nosotros mismos. Y en México, por alguna extraña razón, nos hemos convencido de que todo era mucho mejor antes de la llegada de los españoles, de que se arruinó con todo lo que se había conseguido en la América prehispánica y de que Cortés fue el villano que lo arruinó todo. Es decir, la historia que nos contamos es una historia de conquista. México, a 500 años de ese encuentro, aún se siente conquistado. Y aquí vale la pena preguntar, ¿qué tanto puede creer en sí mismo un país que se avergüenza tanto de su origen? O mejor dicho, ¿qué tanto nos beneficiaría reconocer a Hernán Cortés, el creador de México, como uno de los personajes más importantes en la historia mundial? En contraportada, nos hemos convencido de dos cosas. La primera es que no existe la historia, sino las interpretaciones de la historia. Y la segunda es que existen argumentos de sobra para contarnos una mucho mejor versión. Porque Hernán Cortés, en efecto, fue uno de esos grandes personajes que cambió el mundo para siempre. Y llegamos a esta conclusión gracias a la lectura de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, libro escrito por Juan Miguel Zunzunegui que no podíamos dejar de recomendarte y al que por supuesto le teníamos que hacer una reseña, ya que Zunzunegui es uno de los consentidos de este canal y porque creemos que este es por mucho el mejor libro que ha publicado en su carrera. Hernán Cortés, Encuentro y Conquista es un libro que no se limita a ser una biografía lineal del personaje en cuestión, sino que se propone y logra contarnos un panorama mucho más completo que nos ayude a entender por qué la llegada de los europeos a América era inevitable, cómo fue que se juntaron todas las condiciones en la figura de Hernán Cortés para liderar ese movimiento y nos revela que en realidad Hernán Cortés vio en América un lienzo en blanco al que no llegó en plan de conquista, sino con el sueño de crear una sociedad que fusionara todas las virtudes de la Europa católico-romana con toda la sabiduría de las culturas prehispánicas. Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, en mi opinión, debería ser una lectura obligatoria para todos los mexicanos, tanto por su terapia necesaria, que tanto nos hace falta, como por su impresionante clase de historia. Y de entre todo lo que nos enseña este libro, estos son los elementos que yo considero más enriquecedores. Líneas divisorias de la historia. Como ya es costumbre, a Juan Miguel Zunzunegui le encanta retroceder en el tiempo para explicar por qué suceden las cosas. Y en este caso se remonta a la caída de Constantinopla y lo identifica como el detonante que modificó Europa para siempre, ya que al caer el Imperio Bizantino, los turcos expulsaron a toda la península ibérica del comercio euroasiático. Esto impulsó la unificación de España y una búsqueda desesperada de nuevos territorios, lo que dio como resultado el descubrimiento de América. Es decir, que nos ilustra de forma muy precisa la serie de eventos que fueron uno a uno empujando cada vez más a los europeos hacia América. El camino de Cortés. Aquí nos cuenta sobre lo decepcionado e insatisfecho que se sentía Hernán Cortés de su entorno y cómo fue alejándose cada vez un poco más de Europa. Primero en las islas caribeñas y después al invertir toda su fortuna en un viaje de exploración hacia un continente que desconocía en absoluto, y sobre la enorme astucia que tuvo ya en América para convencer a su tripulación de adentrarse en un territorio desconocido, peligroso y en el que no tenía ninguna intención de establecerse y mucho menos de colonizar. Caída del Imperio Azteca. Encuentro y Conquista tiene el enorme acierto de dejar claro que la caída del Imperio Azteca no se dio por los españoles, que no se asumían como conquistadores, sino que esta se debió a que todos los pueblos sometidos por el Imperio Azteca vieron en Hernán Cortés la oportunidad perfecta para liberarse por fin de su opresor. Fue por esto que se le facilitó tanto ir consolidando alianzas para poder llegar a Tenochtitlán. Es decir, que fueron los pueblos prehispánicos y no los españoles quienes derrocaron por fin al Imperio Mexica. Cortés, el padre de la patria. Otro de los grandes aciertos de Encuentro y Conquista es hacernos dimensionar el enorme papel que tuvo Hernán Cortés en la creación de este país, que si bien no empezó a existir hasta 1821, sí se empezó a gestar con la llegada del español, y que gracias al amor inmenso que sentía con las culturas prehispánicas, fue un promotor del mestizaje y el intercambio cultural. Luchó hasta sus últimos días contra Carlos V para defender a la Nueva España de las prácticas inquisitorias, mandó a construir hospitales y universidades para sus pobladores y fue en realidad el primer independentista.
Es decir, que al leer este libro entendemos que si bien Cortés por supuesto tuvo muchos errores, su gran sueño fue construir una sociedad con lo mejor de dos mundos. Y eso es justo el México que conocemos hoy. Un México que gracias a todo ese mestizaje posee una riqueza cultural envidiable. Un México que sí puede presumir de tantas y tantas cosas, se debe a que un día se encontraron en la Gran Tenochtitlán Hernán Cortés y el emperador Moctezuma. Y un México al que si quiere mejorar, le urge, entre otras cosas, dejar de sentirse conquistado y devolver a Hernán Cortés al sitio que le corresponde, como el padre de la patria. Hernán Cortés, Encuentro y Conquista es un libro que, como todos los del autor, lo que busca es ayudar a los mexicanos a superar traumas del pasado dando una clase magistral de historia. Tiene 365 páginas y al día de hoy se puede conseguir en casi todas las librerías de México por un precio de 260 pesos. Y bueno amigos, esta fue la reseña de hoy. Muchas gracias por llegar al final de este video y espero que se suscriban al canal.